¿Cómo están? Siempre es un altísimo gusto que usted esté en sintonía de TVO Canal 23 a esta hora de la mañana, a las 6:33. Soy Medardo Alfaro en este miércoles 6 de enero del año 2021. Gracias por compartir esta transmisión a través de todas las plataformas digitales que está TVO Canal 23 y que además nos permite agradecer su preferencia, que por años continúan ahí y siguen creciendo nuestras plataformas digitales. Temas muy importantes que compartir, evidentemente, ¿no? Ayer, al fin, continuaron las labores de la Asamblea Legislativa después de una larga vacación. Llegaron los ministros de Obras Públicas y el ministro de Salud a la comisión creada, una de las decenas de comisiones creadas por estos diputados que ya van de salida, que solo les quedan 4 meses, para, según ellos, encarar a los diputados, ¿no?, por los cuestionamientos que tenían. Uno puede ver, por ejemplo, cómo el presidente de esta comisión especial le preguntaba al ministro de Salud que por qué, si el ministro se había comprometido con la inauguración de la tercera etapa, esta aún no estaba construida. Y el ministro le decía, usted quizás no vivía aquí en la pandemia, diputado, porque usted tiene construida 1 y 2 etapas, que es lo que ha servido para salvar vidas, y luego le explicaba por qué el retraso. Pero él quería la respuesta de la tercera etapa, y todo el país ve la primera y la segunda etapa. Entonces uno tiene bien claro, ¿no?, el cariz de las cosas. Vea lo que les dijo el ministro a los diputados. No ni un centavo para poder mejorar la red hospitalaria. Y si gustan, después de esta reunión, muéstrenle al pueblo salvadoreño los decretos y enséñenle dónde asignaron recursos para construir el Hospital El Salvador. Muéstrenle al pueblo salvadoreño dónde asignaron recursos para el kit de medicamentos, dónde asignaron recursos para el transporte de alimentos, dónde asignaron recursos para hacer toda la logística y atender la pandemia. Enseñen un decreto donde esté esa asignación para poder ejecutar todo ese tipo de obras que se realizó, es decir, no existe. Pero con respecto a la pregunta, hicimos y solicitamos todos los permisos necesarios para poder realizar la infraestructura. Nosotros no trabajamos como hacían en el pasado. Con nosotros el abogado y analista Julio Valdivieso, a quien le damos la cordial bienvenida. Julio, no conocías estas instalaciones, ¿verdad? No, buenos días, Medardo. Primero, buenos días. Desear un feliz año a toda la teleaudiencia tuya, que es una gran cantidad de televidentes, no solo nacionales, sino extranjeros. Estamos a 53 días de las elecciones para alcaldes y diputados. Las encuestas... todas las encuestas dicen que es muy factible que Nuevas Ideas gane una altísima cantidad de diputados y que pueda encontrar la posibilidad de la mayoría calificada y mayoría simple, haciendo, digamos, dúo con Gana. Antes de que tú vinieras, yo le colocaba a nuestros televidentes una serie de tweets donde una persona en los Estados Unidos estaba narrando que es muy probable que en los Estados Unidos el Partido Demócrata tenga la presidencia de la República y el Congreso. Y alguien retomaba eso diciendo que si eso ocurre aquí, o para que eso no ocurra aquí, los opositores del gobierno le llaman que eso va a ser dictadura. Tal vez contigo, Julio, este término de dictadura ayuda, coincide, en realidad puede ocurrir eso, Julio. Hay que esperar, como tú muy bien lo planteas, el 28. Todo apunta efectivamente, de acuerdo con las encuestas. Unos no las aceptan, otros dicen, mire, fotografía del momento, esto va a develarse el día 28 de febrero. Yo creo que hay un punto de coincidencia, y es que la percepción ciudadana, cuando tú analizas las encuestas, llega a una conclusión. Primero, el hartazgo que tiene contra los actuales políticos. Yo no hablo de partidos, porque los partidos son personas jurídicas que se representan por cúpulas, o sea, las personas que las representan. Entonces, ese hartazgo político incide en una percepción negativa de la ciudadanía con respecto a la próxima elección. ¿Cuál es la gran diferencia y por qué Nuevas Ideas los percibe como una fuerza distinta? Porque no ha gobernado excepto ahora. Es decir, tú puedes comparar al FMLN, sus 10 años, puedes comparar a Arena, sus 20 años, pero no puedes comparar a Nuevas Ideas porque no ha gobernado, es decir, está en proceso. Nuevas Ideas, el elemento que tú pones
que a partir que Nuevas Ideas no ha competido, está ahí en la percepción de que quieren probar cómo es, ¿verdad? Y eso se vuelve en una altísima posibilidad. Ahora, mayoría simple sí la tiene. Sí, es decir, cuando yo te digo mayoría, siempre estás hablando, te ponía el ejemplo actual con Arena, 37, sin todo lo que ha pasado, entonces no es descabellado de que pueda, dijéramos, con el esfuerzo ya de la campaña y la demás, pueda llegar a obtener una mayoría. ¿Por qué hay tanto temor en ciertos grupos que se logre la mayoría calificada? Porque dentro de los últimos 30 años, ninguno de los partidos actuales, cuando había un bipartidismo, porque los demás fueron partidos que se iban acomodando, ninguno tuvo la mayoría calificada per se. Entonces eso obligaba a sentarse con los demás partidos. Entonces, aunque tú tuvieras 37 diputados, los otros 4 valían más que toda tu bancada. Y esa negociación hizo en algunos momentos de que partidos con menos diputados tenían más poder que el partido mayoritario. Bueno, los partidos con menos diputados ponían los presidentes de la Asamblea Legislativa. Ciro Cruz Cepeda sí logró la presidencia. Es decir, la gente, bueno, ¿cómo es posible? Si esta bancada tiene la mayoría, la lógica indicaría que en el protocolo de entendimiento la presidencia le debería corresponder a ese partido. Sin embargo, la realidad no fue así. ¿Por qué? Porque el otro le decía, bueno, si vos querés mis 4 votos para tener mayoría, estas son mis condiciones si quieren ustedes tener gobernabilidad del Ejecutivo. Entonces, muchas decisiones se manejaron a través de acuerdos que hoy por hoy estás viendo ya los resultados. Ideas, como todo apunta, llega a tener siquiera mayoría simple. Si no tuviese mayoría simple, pues el partido gana, que es el partido que llevó al presidente, de hecho van en algunas coaliciones, tendrían asegurado, dijéramos, la mayoría simple en la Asamblea de confirmarse todo esto. ¿Qué gana con eso? Ojalá que en ese protocolo de entendimiento, que es la primera, dijéramos, acuerdo que tiene que salir, ahí se establezcan claramente si va a ser una sola presidencia. Tú te recordás que los anteriores protocolos se dividieron, mitad uno, mitad el otro, y cada uno lleva su séquito, deja la anterior y ojalá se fueran, pero ahí quedan. Y Julio, lo que pasa es que es bueno recordar también para los jóvenes, en el 2009 a la presidencia, no recuerdo quién era, pero cuando se salen los miembros de Gana y crean Gana, le dan vuelta a la presidencia. Igualmente, pues sí, porque son de la Asamblea Legislativa por el acuerdo. Por el acuerdo del protocolo. ¿Y esas cosas crees que ya no se van a repetir desde esa visión? No lo sé. Yo espero, mira, el problema es que todos los muñecos de Hilo Vasco son hechos con el mismo barro. Y hay como una, dijéramos, sensación que una cosa es tenerla enfrente y otra cosa es verla venir. O sea, ya cuando están como diputados, yo no he escuchado a ningún candidato a diputado que no haya una promesa de cambio, que no haya una promesa de trabajar por el pueblo, pero ya montado empieza todo un andamiaje alrededor, Medardo, poderes fácticos que tú no los ves ahí, los dueños del circo, ¿verdad? Que no aparecen en la foto, pero son los que están moviendo los hilos. Esa metáfora tuya del titiritero, ¿verdad? El titiritero, sí, pero son realidades. Entonces, ojalá que eso no se dé en esta legislatura, porque ese hartazgo político que tuvo la población, ¿verdad? Por estos últimos 30 años donde se le prometió y no se le resolvió, ¿verdad? Creo que es lo que ha llevado a todo. El sistema político en El Salvador tiene las vísceras en el alambrado. Saca a través del movimiento de unidad, de crear una tercera vía como esa forma, pero no cuajó, porque la población está dividida exactamente 50 y 50 en ese momento. De hecho, la elección que gana el FMLN con el profesor Sánchez Serén fueron 6.000, 7.000 votos de diferencia entre uno y otro. Entonces, esa polarización al final hizo un acomodamiento en los dos partidos mayoritarios, ¿verdad? En el sentido de decir, bueno, o gana este o gana el otro, porque la población no elige, la población vota. Entonces, quien definía los candidatos, quien definía la estructura eran los partidos políticos. Entonces, la gente no tenía
choice, no tenía opción, dijéramos. Claro, cuando surge la tercera vía, hoy con el presidente Bukele, que muchos nos equivocamos, y yo no tengo ningún reparo en decirlo, con el tema de las encuestas, que dijimos, no, bueno, las encuestas son fotografía del momento, yo creo que va a haber una segunda vuelta, que eso es lo que se estimaba de acuerdo a lo que el momento decía. Sin embargo, eso no sucedió, se confirmaron que, bueno, yo creo que... Bueno, pero tú lo reconoces y hay gente que no lo reconoce, que se equivocó y se sigue equivocando. Yo sí te digo, es decir... uno hace vaticinios con números y el pálpito ciudadano, bueno, pues eso no es ser analista, tú tienes que ser objetivo en tu análisis, y cuando uno se equivoca, pues hay que extenderlo y tener la suficiente valentía para decir, mire, como analista, todo me apuntaba que iba a una segunda vuelta, o sea, no tengo reparo en decirlo, ¿verdad? Sin embargo, eso no sucedió, y yo creo que hasta el propio presidente lo sorprendió, no el hecho de haber ganado, sino cómo ganó, ¿verdad? Entonces, eso a mí me hace ver que los dos partidos no tuvieron la capacidad, por esa decisión, de poderse reinventarse. Y debieron de haber hecho una verdadera renovación, no una sustitución. Yo sí, de que ambos partidos, el FMLN y ARENA, han sido partidos con una maquinaria electoral, con una trayectoria, ¿verdad? Pero no tuvieron esa capacidad, primero, de resolverle los problemas a la ciudadanía. Y solo te pongo un ejemplo, el tema de la seguridad. Me parece a mí poco creíble que con la misma policía, con los mismos comisionados, estén dando resultados diferentes. O sea, extraordinario. Exacto. Entonces, explícame. ¿Vos te quedás? Bueno, es estilo de conducción. ¿Habrá algo bajo la mesa que uno no pueda analizar? ¿O era voluntad de querer hacer las cosas como debería de hacerse? Cuando uno ve eso, la ciudadanía no es tonta y ahora está informada. Entonces, ve todo este análisis, yo creo que la derecha tiene que volverse a reinventar. Por ejemplo, solo te pongo uno solo. Sí. ¿Quién le ha dicho a la izquierda de este país que las banderas sociales son propiedades de solo de las izquierdas? ¿Entendés? Entonces, la derecha tiene que tener esa capacidad de volverse a reinventar y también decirle a la población, no crea que el 28 de febrero, como una varita mágica, aquí se acabaron los problemas. Aquí hay problemas estructurales que no se van a resolver de la noche a la mañana. Si alguien está pensando que a partir del 28 de febrero, asumiendo que se llegan a ese resultado, ya el día 1 de marzo, o digamos el día 1 de mayo, que es cuando les toca, sí, aquí ya no va a haber delincuencia, aquí van a haber oportunidades de trabajo, aquí va a haber mejor salud, mejor educación. Eso no es cierto. Hay que crear las condiciones y para eso sí se necesita que el gobierno tenga la suficiente correlación de fuerza. Y hacen un decreto en el cual suben la pensión mínima, creo que de 106 a 307. La suben. Esa no es iniciativa del gobierno, es de los diputados. ¿Ah? Y ese decreto lo amarran con la reserva del dinero para las alcaldías. Ok. Asumiendo que el presidente no va a tener más que aprobarlo porque si no va a quedar en evidencia que no quiere apoyar la pensión mínima, el aumento de la pensión mínima. El presidente veta ese decreto y el ministro de Hacienda dice que la pensión mínima está garantizada, que sí van a cumplir con el aumento que se ha dicho para los pensionados. Mi pregunta es, ¿cómo es que este nuevo gobierno toma esos giros que para muchos son extraordinarios y la clase política sigue diciendo que eso no se puede? Entonces uno puede poner a pensar, tiene que ser muy poco inteligente el ministro, los que estén ahí, diciéndole que se pueda, violando flagrantemente la ley. Tienen que tener asidero legal para eso. ¿Lo hacen desde el Ejecutivo, Julio, o tú cómo lo analizas? Bueno, primero yo creo que, te lo voy a hacer análisis hoy al revés políticamente, es que yo creo que están jugando dos juegos diferentes. Uno está jugando fútbol y el otro está jugando básquetbol, así de sencillo. Entonces, si eso no lo entienden la oposición, entre comillas, que es una gran ventaja que tiene el presidente Bukele. Y digamos que quien está jugando fútbol es el Ejecutivo porque es el deporte de las masas, el otro se quedaron jugando básquetbol. Y es más, le digo que la gran ventaja que tiene el presidente Bukele es que no tiene oposición, hombre.
No hay oposición en este país, con todo y el respeto que tienen nuestros amigos. Sí. Ayer se los decía yo en otro programa, ¿cómo es posible que me vengan ustedes a decirles, digo, de que el control político que tiene la Asamblea Legislativa sobre el órgano ejecutivo, ustedes le aprueben un presupuesto bajo el argumento de que quieren darle gobernabilidad? Es más, un diputado me dijo, mire Julio, me dijo, le aprobamos el presupuesto sin la declaración jurada del ministro de Hacienda. Y lo hemos hecho a pesar de que no nos han dado informes, a pesar de que no son transparentes. Mi pregunta lógica, y le dije, bueno, ¿y si no son transparentes? ¿Y si no les han dado las explicaciones? ¿Si no han reunido los requisitos que exige la ley? Entonces, ¿por qué se lo aprueba a usted? Pues? Porque si tú te lo aprobas, o te volvés cómplice o te volvés solidario con... Y no solo eso. En temas de pensiones, hay gente aquí que ni siquiera tiene para comprarse la medicina, y esos fueron decretos que fueron avalados por actuales diputados de todos los partidos políticos. O sea, a mí no me pueden venir a decir... Y hay gente que le quedó la pensión altísima. Altísima, también, sin haber siquiera cotizado en tiempo y en servicio. Porque para llegar a una pensión tienen dos requisitos básicos, ¿verdad? Tiempo de servicio y edad. Y en muchos de esos casos, a través de decretos hechos en la Asamblea Legislativa, sin haber tenido la cantidad de tiempo, se les dieron jugosas pensiones que muchos están arriba de 4 o 5 mil dólares, cuando tenés a la gran mayoría con pensiones de hambre. Julio, de hecho, en esa reforma que tú citas, en el 2017, estos partidos, 17, perdón, hicieron que el trabajador pagara más. Entonces, cuando vos llegás a esa, por eso digo, ojalá este gobierno, y ese es un reto que todos vamos a estar vigilantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad estos muchachos camarógrafos que están cotizando aquí, si eso no se llega a fondo, no van a tener, quizás a la Bermeja les van a llevar la pensión, porque ni siquiera la expectativa de vida de este país no llega ni a los 65, 70 años, porque esa es una realidad, y están pretendiendo subir edad de jubilación como una de las reformas brillantes. Es lo que pasó en Chile, uno de los países que fueron los que se siguieron como el norte para la privatización en el tema. Creo que esto no puede tener una bandera política. Es injusto, Medardo, injusto que pensionados, cuando han llegado toda su vida a dársela al Estado, no tengan ni siquiera con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, el corazón, y ni siquiera puedan tener para pagarse la medicina. Si nuestro sistema de salud ni siquiera permite tener acceso a los que cotizan, ya no digamos, a la gran mayoría de este país. ¿Por qué Nuevas Ideas los percibe como una fuerza distinta? Porque no ha gobernado, excepto ahora. Es decir, tú puedes comparar al FMLN, sus 10 años, puedes comparar a Arena, sus 20 años, pero no puedes comparar a Nuevas Ideas porque no ha gobernado, es decir, está en proceso. Entonces la comparación, lógicamente, el hartazgo por un lado, ¿verdad? La no gobernabilidad le permite tener una imagen y una percepción con el agravante en este caso, ¿verdad?, de que la figura del presidente es la que empuja a el partido Nuevas Ideas. Es más, cuando tú ves la campaña de Nuevas Ideas está orientada precisamente o fundamentada ¿con quién? Con el presidente, que es el que tiene, dijéramos, el que se ha echado el trompo al uña, o dijéramos el partido al hombro. En ese sentido, con esa percepción ciudadana, la percepción se traduce a una realidad y van a lograr una buena cantidad de escaños. No, yo no me atrevería a decirte números, pero te puedo decir, Arena tiene en este momento 37 diputados, o sea, no está fuera, dijéramos, del otro mundo de que Nuevas Ideas pueda tener de 37 para arriba. Ahora, para hacer el parangón, cuando la elección para presidente de la República, Julio, que digamos la derecha iba unida, ¿no? Arena, el PDC, el PCN, Democracia Salvadoreña,
y el FMLN y Gana, que llevaba al presidente Nayib, había un análisis que en aquel momento tenía mucho sentido, porque decían, tú sumas los votos que sacó el PCN en la anterior elección, más los votos de Arena, llegaban casi a 1.200.000 votos, y los veían como cerrados, y esos son los que tiene el famoso voto duro de la derecha. Y no ocurrió eso, Julio, ocurrió que mucha gente votó por Nuevas Ideas. Hay unos que sostienen que la fuerza de Nuevas Ideas, el elemento que tú pones, que a partir que Nuevas Ideas no ha competido, está ahí en la percepción de que quieren probar cómo es, ¿verdad? Y eso se vuelve en una altísima posibilidad. Ahora, mayoría simple sí la tiene. Sí, es decir, cuando yo te digo mayoría, siempre estás hablando, te ponía el ejemplo actual con Arena, 37, sin todo lo que ha pasado, entonces no es descabellado de que pueda, dijéramos, con el esfuerzo ya de la campaña y la demás, puede llegar a obtener una mayoría. ¿Por qué hay tanto temor en ciertos grupos que se logre la mayoría calificada? Porque dentro de los últimos 30 años, ninguno de los partidos actuales, cuando había un bipartidismo, porque los demás fueron partidos que se iban acomodando, ninguno tuvo la mayoría calificada per se. Entonces eso obligaba a sentarse con los demás partidos. Entonces, aunque tú tuvieras 37 diputados, los otros 4 valían más que toda tu bancada. Y esa negociación hizo en algunos momentos de que partidos con menos diputados tenían más poder que el partido mayoritario. Bueno, los partidos con menos diputados ponían los presidentes de la Asamblea. De la Asamblea Legislativa. Ciro Cruz Cepeda, así logró la presidencia. Es decir, la gente, bueno, ¿cómo es posible? Si esta bancada tiene la mayoría, la lógica indicaría que en el protocolo de entendimiento la presidencia le debería corresponder a ese partido. Sin embargo, la realidad no fue así. ¿Por qué? Porque el otro le decía, bueno, si vos querés mis 4 votos para tener mayoría, estas son mis condiciones si quieren ustedes tener gobernabilidad del Ejecutivo. En este país hay VIP en temas de pensiones. Hay gente aquí que ni siquiera tiene para comprarse la medicina. Y esos fueron decretos que fueron avalados por actuales diputados de todos los partidos políticos. O sea, a mí no me pueden venir a decir... Y hay gente que le quedó la pensión altísima. Altísima, también, sin haber siquiera cotizado en tiempo y en servicio. Porque para llegar a una pensión tienen 2 requisitos básicos, ¿verdad? Tiempo de servicio y edad. Y en muchos de esos casos, a través de decretos hechos en la Asamblea Legislativa, sin haber tenido la cantidad de tiempo, se les dieron jugosas pensiones que muchos están arriba de 4 o 5 mil dólares, cuando tenés a la gran mayoría con pensiones de hambre. Julio, de hecho, en esa reforma que tú citas, en el 2017, estos partidos, hicieron que el trabajador pagara más. Entonces, cuando vos llegás a esa, por eso digo, ojalá este gobierno, y ese es un reto que todos vamos a estar vigilantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad estos muchachos camarógrafos que están cotizando aquí, si eso no se llega a fondo, no van a tener, quizás a la Bermeja les van a llevar la pensión, porque ni siquiera la expectativa de vida de este país no llega ni a los 65, 70 años, porque esa es una realidad, y están pretendiendo subir edad de jubilación como una de las reformas brillantes. Es lo que pasó en Chile, uno de los países que fueron los que se siguieron como el norte para la privatización en el tema. Creo que esto no puede tener una bandera política. Es injusto, Medardo, injusto que pensionados, cuando han llegado toda su vida a dársela al Estado, no tengan ni siquiera con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, el corazón, y ni siquiera puedan tener para pagarse la medicina.